Bueno, mientras terminan de ingresar los compañeros, entonces retomamos el circuito de alimentación o de combustible, lo que estamos viendo en pantalla, que tiene que ver con los componentes que nombramos recién, ¿sí? Depósito de combustible, la bomba, parte de lo que comentábamos recién, ¿no? Es decir, es más seguro que esté adentro porque a pesar de tener una ignición eléctrica, esa bomba está sumergida, ¿sí? Y no hay riesgo de combinación del combustible con el oxígeno, ¿sí? No hay mezcla combustionar, ¿sí? Por eso es muy importante respetar esto que decía yo, es decir, el depósito de combustible, el tanque, respira a través de este sistema. ¿Respira qué significa? Si esa presión, como dijimos, no tendría lugar donde salir, el depósito se infla, ¿sí? Y puede dañar parte del circuito, romper una manguera y hasta generar derrames si se rompe el tanque. Pero también, imagínense ustedes que si el combustible en el depósito se consume más rápido de lo que se evapora, se genera una depresión en el tanque. Es decir, imagínense un nivel de combustible que va bajando, lo que me queda dentro del tanque no es oxígeno porque el tanque no tiene conexión con el aire exterior, entonces el depósito también necesita respirar a través de este depósito canister, porque si no el tanque lo que haría es esa depresión generar una deformación del depósito, es decir, el tanque se chupa, se genera un vacío, ¿ok? Entonces es muy importante entender que este sistema es el sistema de respiración del depósito, ¿sí? En algunos vehículos alguna vez han escuchado, en el suyo o en otro, o han escuchado que cuando van a cargar combustible, abren la tapa del tanque de combustible y se genera como un ruido de succión de aire, ¿sí? Una chupada de aire. Bueno, es por ese depósito no estaba respirando a través del canister, por alguna razón, y justamente ese vacío que tiene el depósito se llena de aire cuando le hago contacto. El único momento que tengo contacto con el aire es cuando abro el tanque, ¿sí? Para realizar la carga del combustible. Eh, Muchas veces ocurre que hay, en un choque, en un accidente, se rompe el depósito canister o alguna tubería y lo anulan por que no consiguen el repuesto, porque es muy caro y dice, bueno, total, ¿para qué sirve? Para los vapores de la nafta y demás. Bueno, al anularlo, al taparlo, al poner un corchito, un taponcito, como generalmente hacen en la manguera, están tapando la respiración del tanque. Y evidentemente ese tanque, cuando haya sobrepresión, se infla, cuando haya más consumo que evaporación se chupa, se genera un vacío, una depresión. Y esas deformaciones terminan dañando a los sistemas, incluso muchas veces a la bomba y al medidor de nivel de combustible, al flotante que está dentro, porque como el tanque es plástico y genera deformaciones por esa falta de respiración, está terminando de dañar lo que está dentro del depósito, que ahora les voy a mostrar en una presentación a continuación, ¿sí? Pero bueno, volviendo a la pregunta original, no hay riesgo precisamente porque no hay oxígeno. Grave error, como dije antes, probar una bomba de combustible fuera, ¿sí? Dándole corriente, porque los restos, por más que no lo ponga combustible, y bueno, la bomba sin combustible, la pruebo en una morsa arriba del banco, le doy corriente 12 volt, esa chispa con los restos de nafta que quedaron, las gotitas y los vapores que quedaron dentro de la bomba, porque es un motor que adentro está presurizado, va a generar la mezcla perfecta y se va a prender fuego, ¿sí? He tenido relación directa con gente, con amigos y colegas que han sufrido incluso accidentes, ¿no? Se terminan quemando también porque uno está manipulando ahí y enciende muy rápidamente esa explosión, termina ocasionando daños a esa persona que está manipulando. Siempre que prueben un circuito de bomba, sumérjanla en combustible sería lo ideal, y si no, en algún elemento que no la dañe, ¿sí? Como dijimos la otra vez, por ejemplo, el mismo limpia inyectores, el Barsol, ¿sí? Que es un desengrasante y que no es, eh, que no enciende como la nafta y que no es peligroso por el derrame y que no daña directamente a la bomba, ¿eh? No la coloquen ni en thinner ni en querosén, y si no, un tacho con nafta, la bomba sumergida, con los cables desde afuera, lo conectan a la batería o la fuente y le dan 12 volt. Y ahí pruebo si la bomba funciona o no. ¿Estamos? Lo ideal es probarla colocada en el vehículo, porque en el vehículo, como vimos, puedo medirle la presión del combustible, puedo medir todo, sé si la bomba anda, la resistencia,
O sea, lo ideal es no sacarla porque hay más riesgo afuera que adentro. De hecho, como yo les comentaba, en las primeras inyecciones la bomba venía externa al tanque, y los riesgos eran de que si tenía una pérdida, una fisura en la manguera y demás, incendiaba, se prendía fuego por la conexión eléctrica, y imagínense que eso estaba en la parte baja del vehículo, inmediatamente agarraba fuego todo el auto. Esa peligrosidad hizo que las normas establecieran que la bomba de combustible pasara a estar dentro del depósito directamente sumergida. Si me quedo sin nafta, es la pregunta que ocurre. Bueno, no hay oxígeno, hay vapor de nafta, ¿sí? Los riesgos está cuando abra el tanque y ese vapor se mezcle con oxígeno y yo intente, por ejemplo, activar la bomba. Esa chispa sí puede prender fuego. Pero ¿qué ocurre en la mayoría de los sistemas ya hoy en día? Cuando el nivel del flotante marca menos ya que la reserva, automáticamente, directamente, por más que de arranque, la bomba no funciona. Es decir, el módulo electrónico ya está comunicado, entre otras cosas, con esa señal del nivel de combustible. Ustedes saben que ya las computadoras de a bordo no solamente tengo la información para saber cuánto nafta me queda, sino también que pueden calcular cuánto kilometraje puedo hacer con ese combustible, cómo está el promedio de consumo de combustible. Bueno, todo eso lo hacen en función de lo que marca precisamente lo que va consumiendo ese flotante, ese indicador de nivel, ¿ok? Esa señal también se usa, entre otras cosas, para indicar cuando no hay combustible, para que el módulo de motor no active la bomba y ocurran riesgos. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? No, profe. No, perfecto. Bien, excelente. Bien, entonces ahora voy a cambiar, déjeme ver, voy a cambiar de pantalla, de presentación, mejor dicho. Vamos a pasar directamente a la de la bomba de combustible. Ahí estamos. Un instante que ya está compartiendo. Ahí va. Ahí está, me tienen que estar viendo ahora y a mi lado tiene que estar la bomba de combustible en grande. ¿Se ve? Sí, profe. Bien, este es digamos, lo que se llama el módulo de bomba. Es decir, el módulo de bomba incluye el flotante con indicador de nivel y la bomba de combustible. Hoy en día también incluyen el regulador de presión de combustible, por ejemplo, todo en este mismo módulo, en este mismo conjunto. ¿Ok? Fíjense que arriba hay dos conexiones eléctricas. Una va a ser para activar la bomba y la otra va a ser para las señales de alimentación, masa y la señal del flotante o indicador de nivel. ¿Sí? Por eso digamos las diferencias de lo que podemos encontrar. Dentro de ese conjunto está ubicada la bomba, ¿ok? Esta conexión superior de dos cables, de dos terminales, conecta directamente con el motor eléctrico, que es el conjunto propiamente dicho de la bomba, ¿sí? Al final, por donde ingresa el combustible a esa bomba hay un filtro de malla, o filtro mallado, que es un filtro que se lo conoce también como filtro chupador, va al ras del tanque, precisamente para que ese filtro no permita el ingreso de los restos y sedimentos, toda la suciedad que pueda tener el combustible o restos de suciedad que pueda tener el mismo tanque de combustible, ustedes saben que se depositan, ¿sí? Se sedimentan en el fondo, entonces la bomba estaría enviando, por más de que después tengamos un filtro de combustible, igualmente estaría enviando al circuito esos residuos e incluso esos residuos podrían afectar directamente el funcionamiento interno de la bomba. Por eso tiene un filtro mallado desde el fondo. ¿Ok? Bien. Ahí está ampliado lo que sería el conjunto de la bomba. Es una unidad sellada, esta bomba no se repara, ¿sí? Es decir, incluye el motor eléctrico en el interior, que ahora vamos a ver, y todo estanco por donde circula el combustible para ser enviado y por la salida hacia el circuito, ¿sí? También en algunos vehículos hoy en día no traen filtro de nafta externo, directamente el filtro que utiliza el circuito es el filtro que tiene la bomba, ¿ok? Por supuesto que tiene cambios con periodos mucho más largos en mantenimiento que el filtro común que va fuera del tanque y que se cambia con los periodos de mantenimiento, digamos, normales, ¿no? O habituales.
indicados obviamente siempre por el fabricante. Bien, vamos a ver entonces la bomba o el circuito de bomba o la indicación de la bomba directamente. Esperen cuando cargue la presentación. Ahí está. Esperen que está lento el sistema. Ahí está. Esperen que me sale un cartel que dice que está en espera. A ver. Puede haber problemas de internet. Un segundito. Ahí está. Vuelvo a cargar. Aquí. Voy a cargar de vuelta por las dudas. No sean problemas de conexión ni sean problemas de carga. Ahí está. Ahora sí. Y ahora les voy a compartir de vuelta en la pantalla. Ahí está, discúlpenme chicos, pero bueno, siempre con estas cosas a veces la conexión no es buena o tarda un poco en cargar. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Perfecto. Sí, profe. Bien. Esperen que estaba admitiendo, había dos compañeros ahí en la sala de espera. Bueno, lo que tenemos aquí es precisamente representado en el esquema eléctrico. ¿Sí? Lo que nos quiere mostrar es cómo está representada la bomba en el esquema eléctrico, en este genérico, ¿no? Que tenemos por acá. Este genérico, voy a ampliar esta parte del diagrama. ¿Sí? La bomba está aquí. Fíjense que está indicado con la letra M, colocado un terminal a masa y el otro terminal a través de una línea alimentado por el relé de bomba. En este caso el relé de bomba tiene positivo de contacto y negativo entregado por el módulo, al revés del diagrama, del otro diagrama que vimos antes. Aquí está excitado o alimentado directamente por masa. ¿Ok? Es decir, el relé de la bomba se activa por masa que le envía directamente el módulo de control del motor. Entonces, la salida, fíjense, entre otras cosas, alimenta aquí a otro elemento, por aquí, que es la sonda lambda. Fíjense, lo mismo que veíamos en el otro lado. Si la misma salida alimenta dos elementos. En este caso, la bomba, el circuito está protegido por el fusible antes del contacto del relé. Es lo mismo si el fusible está en serie antes o después. ¿Sí? En este caso está antes, pero tiene su fusible, trae positivo al contactor y este contacto del relé va a activar precisamente cuando se active o se excite la bobina por masa proveniente de la unidad de control del módulo. ¿Sí? A diferencia del que vimos, este se activa por masa o negativo. ¿Ok? Bien. Avanzo. A ver, ahora sí puedo avanzar en la presentación. Desde aquí. Ahí. Bueno, la ubicación de la bomba en el vehículo. ¿Sí? Esperen que ampliamos la presentación aquí. La ubicación de la bomba en el vehículo aquí en la parte trasera, ¿ok? Me lo muestra en la parte trasera en el depósito, ¿sí? Esa es la diferencia, digamos, entre las ubicaciones que puedan aparecer. Aquí tenemos ampliado el depósito de combustible con lo que se llama el módulo de bomba, también conocido como aforador, en algunos manuales lo van a encontrar como aforador, es ese módulo que tiene una junta de goma y que en el interior directamente uno lo puede sacar, enroscado por aquí, en algunos casos requiere una herramienta especial para no dañar las conexiones ni nada, ¿sí? Puede quitar y saca el conjunto de la bomba. El conjunto, repito, es el flotante completo donde en el interior también está la bomba, ¿ok?
esa bomba o conjunto que está en el interior, fíjense que la altura que tiene que tener el mismo flotante es específicamente acorde al el ancho o el espesor total del depósito. ¿Por qué? Porque la bomba tiene que estar precisamente tomando combustible desde el fondo, ¿ok? Porque el ingreso del combustible es de abajo hacia arriba. Por lo tanto, si tuviera el chupador, digamos, o la succión en otra posición, en otra altura, ¿sí? No podría aprovechar hasta lo que llamamos la reserva, ¿sí? O el combustible completo, digamos, el nivel completo del depósito de combustible. ¿Estamos? Bien. Avanzo. Les quiero mostrar, ahí está, el conjunto de la bomba, ¿sí? Ahí se ve en el corte como si tuviera combustible, por ejemplo, hasta la mitad, indicado hasta la mitad del depósito. La bomba queda sumergida, totalmente sumergida, ¿sí? Y a pesar de que este nivel va a ir bajando, siempre la bomba va a estar llena de combustible, por el que el mismo sistema va a estar cargando o carga el mismo sistema de la bomba interior siempre con combustible, para que la bomba nunca se quede sin nafta en el interior. Recuerden, dato muy importante también, que se los nombré la clase anterior, que precisamente el combustible o la nafta hace de lubricante y refrigerante de todo el circuito, es decir, hace de lubricante y refrigerante de la bomba de combustible, de las tuberías y mangueras, del regulador de presión, del filtro de combustible, de la rampa, de los inyectores, o sea, todo el circuito que vimos antes, todo eso se lubrica y se refrigera por la propia nafta, ¿ok? Por eso es muy importante dos cosas. Primero, si me quedo sin combustible y el sistema siguiera funcionando, por ejemplo, una bomba eléctrica, que en el depósito no hay combustible, pero es accionada y puede funcionar igual, esa bomba termina quemándose porque no se refrigera y no se lubrica. Se agarra, se prende fuego. En realidad no se llega a prender fuego porque si no hay oxígeno adentro no veo el fuego, pero se derrite de la temperatura propia. ¿Ok? Si ustedes van a un vehículo, ya no funciona o no arranca, verifican el diagnóstico y sacan la bomba y ven los cables o las conexiones derretidas o mismo las partes plásticas que ahora vamos a ver ampliado que tiene la bomba, que están derretidas, es porque tomó exceso de temperatura. Esa bomba funcionó en vacío, ¿ok? Muchos vehículos, por ejemplo, al principio cuando teníamos sistemas AGNC que no eran de quinta generación, emulaban o a través de un relé o de un emulador, cuando el auto pasaba gas, le cortaban la bomba de combustible, ¿sí? Bueno, grave error, porque aunque el auto no use nafta, al detener la bomba y la bomba estar mucho tiempo sin funcionar, porque el 99,9% del tiempo el vehículo siempre anduvo a gas y nunca lo pasaron a nafta, esa bomba el día que lo querés pasar a nafta está agarrada, ¿sí? Está obstruida, agarrada, trabada y quemada. ¿Por qué? Porque directamente no tuvo durante mucho tiempo la lubricación y la refrigeración, ¿sí? Sobre todo la lubricación. De hecho, también, aunque no use el combustible, pero tener combustible en el tanque y no usarla y la bomba no activarla, hace que ese combustible también, como sabemos, con el paso del tiempo va perdiendo sus propiedades, se va descomponiendo, se pudre la nafta en el depósito, la nafta que no se utiliza se pudre rápidamente por una cuestión lógica de los derivados del petróleo y de los aditivos mismos que tienen las naftas, los antidetonantes, hacen que la descomposición sea muy rápida y esa nafta descompuesta después o en descomposición genera el efecto adverso. Cuando pongo la bomba en marcha, cuando pongo el sistema en marcha, la bomba, aunque funcione, pasa toda esa descomposición, esas lacas que se generan y demás, a todo el circuito, dañando mangueras, tuberías, regulador de presión, inyectores y demás. Por eso es muy importante saber que nunca la bomba tiene que dejar de funcionar. De hecho, para eso está hecho un sistema de barrido continuo, como dijimos antes. La presión sobrante va a volver al tanque. Lo importante es que la nafta circule, porque todo el circuito se lubrica y se refrigera por la propia nafta o combustible. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá?
Profe, ¿me puede repetir el nombre de la válvula esa que liberaba la presión, los vapores? Válvula canister o purga canister. Sí, Gracias. no, de nada. Después vamos a ver, Profe, cuando veamos sistemas de recuperación de vapores, ¿sí? Cómo el módulo de control activa esa electroválvula, en qué momentos o en qué situaciones, ¿sí? Y cómo es la señal de activación de esa electroválvula. Es una señal variable de ancho de pulso o PWM, como se la llama. Es una señal electrónica que genera pulsos de distinta frecuencia dependiendo de la necesidad de activación de la electroválvula. No es que la válvula quede abierta o cerrada, sino que recibe pequeños pulsos que hace que la válvula vaya ciclando, ¿sí? En algunos vehículos, incluso en marcha, dan arranque en frío, en algunos autos hasta se escucha la valvulita, ¿sí? Es un tiqui, 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 tiqui que se escucha ahí repiquetear cada tanto y cada tanto para. Bueno, eso es porque está activando el canister, ¿sí? Esos vehículos que por ahí no están bien insonorizados, incluso desde adentro del habitáculo se llega a sentir el ruido de la electroválvula funcionando, ¿sí? Sí, ¿quién me quería hacer otra pregunta recién? yo, por el tema de cuando se usa, por ejemplo, un auto con poco combustible, Ujú. eh, no sé, con la reserva Sí, o estaríamos, algún mirá, proceso. como en el gráfico, mira, estaríamos ahí con poco combustible. Ahí le bajé el nivel, ¿lo ven? Sí, ¿Cuál es la pregunta? claro. No, no, que siempre te recomiendan que eso no pase por este tema de la lubricación y por el recalentamiento de la bomba. Exacto. En general, los vehículos están preparados, que cuando vos nunca quedan en cero. O sea, lo que a vos te marca cero y el vehículo ya no arranca, hay unos restos, pero esos restos es puro sedimento. Entonces, por lo general, ¿qué ocurre? Cuando uno ya se va quedando menos de un cuarto de tanque, siempre se recomienda hacer una recarga. ¿Por qué? Porque la bomba, el filtro de la bomba, digamos, el chupador, como se llama, por donde ingresa el combustible, ya está muy cercano a los sedimentos. Los sedimentos van flotando cercano y puede taparse. Y al taparse también o obstruirse, la bomba es esforzada, ¿sí? Se fuerza en la succión y puede generar desde más consumo eléctrico, porque si hace más fuerza consume más corriente, para eso obviamente tenemos un sistema confusible que debería cortar o interrumpir el circuito si hay más corriente, pero también puede forzarse mecánicamente, ¿ok? Es decir, ese motor eléctrico puede estar forzándose y al esforzarse genera más temperatura y sí, se puede quemar la bomba. A ver, no es que si ando hasta que se paró, seguramente se me quemó la bomba, ¿sí? Pero digamos, se recomienda, por eso digamos no es una obligación, pero es una recomendación, evitar andar con poco combustible, menos de un cuarto, ya cuando bajó de un cuarto, bueno, tratar de en los próximos momentos hacer una recarga, precisamente para que no ocurra esto de que los sedimentos estén flotando cercanos ya al chupador. Cuando el combustible está alto en nivel, como marco ahí, bueno, están más esparsivas, expandidas, perdón, las partículas que puede haber flotando. Igualmente, a ver, todo también depende de la calidad de combustible, dónde cargamos, etcétera, ¿no? Pero las plantas transportadoras de reservas, los vehículos de transporte de combustible y las mismas estaciones de despacho de combustible, las estaciones de servicios tienen tratamientos de filtrado y demás. Pero bueno, uno nunca sabe lo que hay ahí adentro, no podemos hacer un análisis químico y físico permanentemente del combustible para ver cómo está. Bueno, para eso nuestro sistema está protegido con un filtro o prefiltro en la bomba, algunos además del filtro y prefiltro en la bomba con el filtro exterior, que también es muy importante en el mantenimiento cambiarlo, porque si no también se obstruye, y a su vez con las precauciones o recomendaciones que da el fabricante, todo esto en beneficio de tratar de alargar la vida útil del sistema, ¿no? En general. Entonces, es decir, si fíjense que el flotante va manteniendo, indicando el nivel, ¿sí? El bracito que vemos acá es lo que llamamos el flotante, ese bracito es solidario a un cursor que barre sobre una pista resistiva e envía una señal eléctrica indicando la posición o la cantidad de combustible que va quedando. Hoy los sistemas, como dije antes, son mucho más electrónicos y esa computadora de a bordo hace el cálculo de, cada vez que pongo en marcha, mide el combustible, hace el cálculo de cantidad de kilómetros que puedo recorrer, hace promedio del consumo y a su vez también esa señal, como dije antes, sirve para
alertar al sistema cuando tiene que cortar la corriente y evidentemente no voy a poder poner el auto en marcha o la bomba a funcionar si no tengo la suficiente nivel de combustible en el depósito. De hecho, está hecho a propósito, como dijimos antes, para que no se ocurran daños en el sistema. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí. Bien, fíjense ahí la bomba en corte, ¿no? El motor. Si ya saco el encapsulado, el motor tiene los imanes permanentes, ¿sí? Y todo eso, como dije antes, está sumergido en combustible, es bañado en combustible. A pesar de que el combustible baje de nivel, siempre tengo dentro de la bomba todo esto cargado con combustible, ¿ok? Es decir, la bomba está preparada para eso, es decir, no me quedo vacío, es decir, no es que bajo el nivel, paro el auto y cuando arranque esto arranca en vacío y empieza a chupar, no, todo esto ya arranca cargado de combustible, o sea, queda una carga de combustible en lo que es el sellado ese metálico que vimos antes por fuera, bueno, ahí adentro está todo cargado siempre de combustible, por eso también la peligrosidad de lo que dije antes. Ustedes sacan la bomba, la van a probar afuera, todo eso adentro tiene nafta, ¿ok? Y están generando una chispa al aire, en contacto con el oxígeno. Por eso los riesgos y todos los procedimientos de manipulación, ¿sí? Cómo manipular y qué hacer, están indicados en los manuales precisamente por seguridad, para que no ocurra esto de que ocurran principalmente daños a las personas, ¿sí? Acá vemos la bomba propiamente dicha, ya no el conjunto, sino la bomba de combustible. La ficha o conector eléctrico, que tiene dos terminales, positivo y negativo. Recuerden, si tiene masa directa, la señal que proviene es de positivo. En la gran mayoría siguen utilizando que tenga positivo directo y, mejor dicho, una masa directa y un positivo proveniente del relé. ¿Ok? Y el relé activado por masa o por positivo según el diagrama eléctrico, ¿no? El filtro o prefiltro, ¿sí? Esperen que lo vamos a hacer en corte, ahí se ve, ahí está. Motor eléctrico, con los imanes, generalmente ya son de 4 imanes, el principio de funcionamiento es un motor eléctrico común y corriente, un bobinado, el colector, donde hacen contacto los carbones, ¿sí? Que son las escobillas o carbones, como en cualquier motorcito eléctrico, ¿sí? Y por la parte baja la turbinita o elemento de bombeo, como indica acá, ¿sí? Hay una turbina, un elemento plástico solidario al eje del motor, que es la que va a hacer precisamente que se genere la succión del combustible, ingresando a través del filtro o prefiltro mallado. Este filtro que está aquí, como dije antes, en algunos manuales indica periodos de cambio, ¿sí? Pero no son cambios tan seguidos como en un filtro combustible externo. Si uno verifica en el diagnóstico que la presión de combustible no es suficiente, como dijimos la otra vez, que no me llega presión suficiente a la rampa, que la bomba igualmente funciona y verifico que el vehículo tiene cierta ya cantidad de kilometraje y obviamente no tiene los mantenimientos requeridos, bueno, indefectiblemente no me va a quedar otra que quitar la bomba y ver el estado general en que se encuentre. Ahí veo si el filtro, ¿no? Si está muy tapado, ese filtro no se limpia, no se lava, directamente se cambia. Se vende el juego de reparación, así como dijimos la clase pasada, que puedo comprar el juego de reparación de inyectores para cambiar el osor y el filtro, puedo comprar el juego de reparación de la bomba. Se cambia el filtro, vienen unos sellos de goma que tiene la bomba en las conexiones y se cambian las mangueritas, ¿sí? De entrada y de salida del conjunto completo de la bomba. Todo eso viene con las abrazaderas nuevas, todo eso viene como conjunto de reparación de la bomba de combustible. Por supuesto, si no hace falta cambiarla, ¿no? Bien, ahí estamos entonces en todas las partes. La conexión eléctrica por la parte superior, la escobilla de carbono o carbón, ¿sí? El conmutador o colector del motor, que es lo que va girando y va haciendo contacto. Acá fíjense que Profe, hay un rozamiento, ¿no? Como decíamos. Sí, te escucho. ¿cómo te das cuenta que tiene que cambiar la bomba y no tiene que cambiar el filtro y todo eso? Bueno, si a pesar de que el filtro está bien y tengo señal eléctrica en la bomba, pero la presión que tengo en el circuito no es suficiente y revisé que no hay obstrucción en las tuberías, que no hay obstrucción en el filtro, es decir, si no hay obstrucciones, la presión y el regulador de presión
trabaja normalmente, indefectiblemente no me queda otra que el problema es la bomba, es decir, uno va descartando, es decir, previo a que el problema sea la bomba, un problema de que la presión de combustible o caudal que tenés que tener no sea la correcta, que tengo un montón de cosas para verificar antes, que es filtro primero, para ver que el filtro esté dentro de la vida útil y no esté obstruido, porque una obstrucción en el circuito cae la presión. Si el filtro está bien, verificar la limpieza del circuito, ¿sí? Muchas veces vehículos, como dijimos antes, que estuvieron parados mucho tiempo y luego le dieron marcha o arranque con nafta que estaba en descomposición o podrida, esos residuos y esas lacas que forman, esas lacas espesas que se secan y que forman mismo los aditivos que tienen los combustibles cuando se descomponen, se depositan y se distribuyen en el circuito y pueden depositarse en una manguera, en el regulador de presión y demás. Por eso, digamos, lo primero que tenemos que hacer es un mantenimiento, limpieza del circuito, como vimos antes, saquen la rampa, limpien los inyectores, saquen los filtros, ¿sí? Prueben todo afuera, vuelvan a armar, echen un combustible en buen estado y echen limpia inyectores o limpia circuito de combustibles en el tanque, ¿sí? Consuman el combustible en el vehículo para ver si mejora. Si el auto directamente no arranca es porque no tenés la presión mínima suficiente. Si el auto arranca y falla y la presión está por debajo, bueno, puede haber problemas de obstrucción o puede haber problemas lo que se llama de la bomba deficiente. Si la bomba, como se dice en la jerga mecánica normalmente, está cansada o se cansa. Bueno, también la bomba tiene un desgaste y tiene un agotamiento, ¿sí? Es decir, tiene un desgaste de rozamiento como cualquier motor, las escobillas, y tiene variaciones por desgaste en la resistencia del bobinado, que va haciendo que gire a menos velocidad, aún con los 12 volt, y al girar a menos velocidad tenemos menos presión y caudal. Entonces, siempre revisen todo el circuito eléctrico y el hidráulico antes de recurrir directamente al cambio de la bomba. Pero digamos, las bombas no son eternas, de hecho, se cambian muy frecuentemente, ¿sí? No frecuentemente en kilometraje, sino que quiere decir es común cambiar una bomba de nafta, ¿sí? En vehículos que tienen mucho kilometraje y tuvieron muy poco mantenimiento, como estamos diciendo, y la bomba es un elemento que sufre. ¿Estamos? Sí, Bien, profe, gracias. tiene tanto arriba como abajo un cojinete o rulemán, como cualquier motor, ¿sí? En el eje. Y solidario a ese tenemos entonces lo que se llama el impulsor o la turbina, que es la que va a absorber el combustible a través de la entrada de suministro, pasando previamente por el filtro de aspiración. Y estos son los imanes permanentes del motor. Avanzo un poquito más en la ampliación, ¿sí? De la parte superior. Tengo la conexión eléctrica, la escobilla o carbón, ¿sí? Y en la salida una valvulita, fíjense que hay un resorte con una bolillita metálica, una válvula antirretorno, lo que decíamos la otra vez. El combustible sale a presión, cuando paro, todo el combustible que queda cargado de acá hasta la rampa queda cargado a presión y se va descargando muy lentamente, yo diría que casi nada, siempre debería quedar presurizado, pero obviamente, como cualquier circuito físico, está la posibilidad de que la presión vaya cayendo. Pero para que no caiga a cero, se mantiene a través de una válvula de retención. ¿Para qué es esto? Para que cada vez que ponga en marcha el auto arranque rápidamente, porque ya tiene presión en la rampa, en los inyectores. Si no, tendría que esperar que la presión llegue desde la bomba hasta la rampa, y eso haría, entre otras cosas, que el motor de arranque estuviera girando mucho más tiempo para que la bomba estuviera girando todo ese tiempo hasta alcanzar la presión, ¿ok? Todo eso se aceleran los tiempos para que en el momento de arranque, a pesar de que la bomba arranca y tarda tiempo en levantar presión, yo ya tengo presión previa cargada porque la valvulita esta antirretorno evita que el combustible que quedó en la rampa, cuando se para el vehículo, vuelva al tanque. Ahí está, válvula antirretorno, conmutador o colector, ¿sí? Y las escobillas de carbón que hacen la conexión eléctrica. Aquí hay un rozamiento y hay un desgaste, como cualquier motor eléctrico. Un motor de arranque, ¿sí? Cuando uno le cambia los carbones es porque se desgastan los carbones del rozamiento. Aquí también hay un desgaste. La diferencia es que esto no tiene reparación. No puedo desarmar la bomba para cambiar los carbones. ¿Por qué?
porque la bomba se estanca, y por un tema de seguridad, si la bomba permitiera desarmar para reparar adentro, puede ocasionar que al volverla a armar no quede estanca y queden pérdidas y fugas. Entonces es un elemento de seguridad las bombas de combustible. Por eso es una unidad sellada y se cambia por completo. No puedo reemplazar escobillas, no puedo cambiar las válvulas, no puedo cambiar el conector eléctrico, es decir, es toda una sola pieza, un solo conjunto, ¿sí? Ahí tenemos ampliación de la parte inferior, lo que decíamos, el elemento que hace de turbina, es una turbinita que va, el ingreso del combustible que ingresa por acá, esta turbina la envía por el circuito a alta presión. Fíjense la diferencia que hay entre esta cavidad y esta cavidad. Es decir, lo que hace es variar la sección de un conducto para que aumente la presión, ¿ok? Es una bomba de variación de flujo normal, común y corriente, ¿sí? Ahí tenemos representado cómo es el flujo de circulación del circuito de combustible. Entonces siempre recuerden, de abajo hacia arriba, la turbina va enviando la presión y a través de la salida, ¿sí?, sale del depósito. En este caso no tengo el regulador de presión incorporado. Esto iría a la tubería, tendría que tener, en el caso de que tenga el filtro de combustible o filtro de nafta exterior, el común, el cartucho que se cambia, ¿sí?, y luego va a la rampa y en la misma rampa de inyectores el regulador de presión, ¿ok? Ese regulador de presión tiene entonces la entrada de combustible y tiene un retorno. Tiene la entrada de combustible y está conectado a la rampa y tiene un retorno. Entonces la presión sobrante volvería por otra tubería e ingresaría de vuelta al tanque. Si ese regulador de presión está incorporado, ¿sí?, está incorporado en el mismo conjunto, es decir, aquí mismo en la salida de la bomba va el regulador de presión, la presión ya sale regulada, el combustible ya sale con su presión de funcionamiento y no hay retorno. El retorno por sobrepresión se genera dentro mismo del tanque, ¿ok? La mayoría de los sistemas hoy en día están incorporando regulador de presión dentro del depósito. Evitan, como dije antes, la manguera de retorno, o sea, evitan tener una manguera con presión que va hacia la rampa de inyección desde el tanque hacia el motor y otra manguera que va desde el motor de vuelta hacia el tanque con combustible. O sea, hay más riesgo. Cuanto más mangueras o tuberías con combustible circulando, hay más riesgo. Por lo tanto, los sistemas homologaron mayor seguridad en sistemas que traen regulador de presión incorporado en la bomba. Entonces, imagínense, hoy ya tener la bomba de nafta, como estamos viendo, directamente en el tanque, e incluso el regulador de presión, lo único que tengo es una tubería que va hacia los inyectores, hacia la parte delantera y nada más. Bien, ahí está ampliado la circulación de corriente de combustible, ¿no?, de caudal, por todo el circuito, por todo el sistema, y ahí tenemos la activación, ¿no? El módulo lo que hace es activar, esto representa el módulo, en este caso está activando por masa a la bobina del relé para que la bomba funcione. Eso es lo que simulamos hasta aquí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o consulta hasta acá, chicos? Antes de que se termine la sesión. No, profe, todo claro. Bien, entonces, en la próxima, ¿qué hacemos? Directamente en el simulador, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar lectura de todos los valores de la bomba de combustible